Jamás imaginé que escucharía mi propia celebración de muerte. Ni en mis peores pesadillas habría creído que el sonido que me recibiría al llegar a casa, con las piernas aún temblando por haber sobrevivido a un avión destrozado, sería el estallido de un descorche, risas estruendosas y la voz de mi hijo gritando: «¡Traigan el champán! El avión de mamá cayó, la herencia ahora es nuestra». Sentí que el alma se me partía en dos. Yo, que había dado la vida por él, estaba escuchando cómo festejaba que yo ya no respiraba. Me quedé paralizada frente a la puerta principal, con la ropa aún manchada de tierra y humo del accidente. Ni siquiera había pasado por un hospital. Apenas pude caminar hasta un taxi después de arrastrarme entre escombros. Mientras apoyaba mi mano en la madera de la puerta, temblé como nunca. Pensé que quizá lo había escuchado mal, que tal vez era un malentendido, que mi hijo no podía estar celebrando mi muerte. Pero entonces oí la risa de mi nuera, una risa que reconocería en cualquier vida. Brindemos por la libertad, por fin. Y luego, el golpe seco de copas chocando. Ese sonido terminó de romper algo dentro de mí. Pero antes de continuar, quiero hacerte una invitación muy especial. Suscríbete al canal y deja tu me gusta. Esto me ayuda a ver que me apoyas y disfrutas de mis historias. Y comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo. Ahora, continuemos. Contuve la respiración. Me pegué a la pared, invisible detrás de la puerta. Un murmullo más grave llamó mi atención. El de mi cuñado, el hermano de mi difunto esposo. Nunca pensé que fuera a pasar así, pero mira, mejor temprano que tarde. Mis dedos se cerraron en un puño tan fuerte que sentí mis uñas clavarse en la piel. Mi hijo, mi nuera, mi cuñado. 3 personas que yo había ayudado durante años, celebrando que yo había dejado de existir. Apreté los dientes mientras una punzada de dolor atravesaba mi pecho. ¿Qué clase de monstruo había criado? ¿Qué tipo de serpiente había alimentado durante tanto tiempo? Mi hijo había sido un niño dulce, sensible, o al menos eso creí. Algo en él se torció, algo en él se pudrió, quizá por mi culpa, o quizá por la gente con la que se rodeó, pero nada justificaba esto. Di un pequeño paso atrás, aún sin entrar. Quise escuchar más. Mi nuera preguntó: «¿Cuándo podremos empezar a repartir todo?» Mi hijo respondió con un tono impaciente: «Mañana mismo. Ya llamé a un abogado. Si el cuerpo no aparece nunca, mejor para nosotros». Si hubiera tenido alguna duda, desapareció en ese segundo. No era shock, no era nerviosismo, eran planes deliberados. El aire se volvió denso. Sentí que mis piernas no me sostenían, pero me obligué a mantenerme firme. No podía entrar aún, no así. Tenía que escuchar todo lo que pudiera. Tenía que saber hasta dónde llegaba la podredumbre. Otro hombre, con la voz pastosa del alcohol, dijo: «Yo te dije que insistieras en que tu mamá tomara ese vuelo. Era cuestión de tiempo». El mundo se me detuvo. Mi corazón dio un salto tan brusco que perdí el aire. ¿Mi hijo me había insistido en tomar ese vuelo a propósito? Recordé su insistencia. Recordé cómo me empujó a viajar sola, diciendo que me haría bien despejarme. Y recordé la sensación extraña que tuve cuando me despedí antes de entrar al aeropuerto. Recordé el abrazo frío, el desinterés, el apuro. Las piezas encajaron de golpe. Demasiado bien, demasiado tarde. Quise vomitar. Me apoyé en la pared para no caer. Mi cuñado añadió: «Yo tenía mis dudas, pero admito que salió mejor de lo esperado». Mi hijo rió. «Ay, por favor, si ya no podía vivir sola. Nos habría dejado problemas, no herencia. Habría muerto de tristeza si el destino no me hubiera dado la oportunidad de escucharlo con mis propios oídos». Me limpié el rostro con la manga sucia. Mi respiración se volvió más lenta, más controlada. Mi dolor empezó a transformarse, no en miedo, no en tristeza, en algo que nunca había sentido hacia mi propia sangre. Rabia, una rabia tan profunda que hizo que mi espalda dejara de encorvarse, que mis piernas dejaran de temblar, que mi alma dejara de suplicar cariño donde solo había vacío. Me enderecé, respiré hondo y abrí la puerta. No la empujé con fuerza, la abrí despacio, deliberadamente, como si quisiera darles la oportunidad de sentir el pánico crecer segundo a segundo. La música se apagó de golpe.
Las risas murieron en sus gargantas. Sus ojos, mis propios familiares, se abrieron como si hubieran visto un fantasma. Mi nuera dejó caer la copa, que se hizo añicos en el suelo. Mi cuñado retrocedió como si hubiera visto al diablo. Y mi hijo palideció hasta parecer de yeso. «¡Mamá!», balbuceó. «¡No! ¡No es posible!». Los tres empezaron a gritar. Gritos de horror, de incredulidad, de culpa, de terror. Yo di un solo paso dentro de la casa, solo uno, suficiente para que entendieran que no había muerto, suficiente para congelarles la sangre. Y con la voz más calmada que jamás usé, dije: «Tranquilos, aún no he venido a llevarme nada, solo vine a escuchar». Cuando mis palabras resonaron en la sala, el silencio que se creó no fue un silencio normal, fue un silencio que cortaba, que pesaba, que denunciaba. Era el silencio de 3 personas enfrentándose a la verdad. Yo no estaba muerta, y ellos estaban acabados. Mi hijo fue el primero en reaccionar. Dio un paso atrás, tropezó con una mesa baja y casi cayó. La copa de mi nuera seguía rota a sus pies, el vino derramado como si fuera sangre. La música todavía sonaba muy bajito desde el parlante del comedor, una melodía alegre que hacía que todo fuera aún más cruel. «Mamá», balbuceó. «Yo creímos que...». Levanté una mano y lo detuve, sin subir el tono. «No digas nada todavía. Quiero ver qué inventa tu corazón antes de que tu lengua empiece a mentir». Mi nuera se llevó la mano al pecho, fingiendo asombro, compasión, incluso alivio. Yo la observé con la precisión de una cirujana. Sus ojos no tenían lágrimas. Su respiración no estaba acelerada. Su postura no era la de alguien agradecido por mi supervivencia. Era la postura de una actriz, otra más en mi vida. «Suegra», dijo con voz temblorosa. «Gracias a Dios, no puedo creerlo. Pensamos lo peor». «¿Lo peor?», la interrumpí. «¿O lo mejor?». Ella se quedó helada. Mi hijo apretó los labios. Mi cuñado desvió la mirada. El olor a champán recién abierto todavía llenaba el ambiente. Había una mesa con bocadillos, una torta, copas listas para repartir, música festiva. No era un ambiente de tragedia, era una fiesta, mi fiesta de muerte. Caminé despacio por la sala, con mis zapatos cubiertos de tierra y mis manos aún raspadas del accidente. Dejé que cada paso hablara más fuerte que mis palabras. Mi hijo intentó acercarse, pero retrocedió cuando levanté la vista. «¿Sabes qué es lo que más me duele?», pregunté en un susurro. Mi hijo tragó saliva. Mi nuera apretó la mano del cuñado. Los 3 se encogieron como si fueran niños atrapados robando. «Que durante años creí que todo lo que hacía por ustedes era por amor», continué. «Y ahora descubro que lo único que ustedes estaban esperando era mi final». «¡Mamá, no!», gritó mi hijo. «No entiendes. Nos asustamos». Reí, una risa amarga, rota. «¿Ah, sí? ¿Interiormente estaban destrozados mientras brindaban?». Mi cuñado murmuró. «Fue un malentendido». Lo miré. «¿Un malentendido? ¿Quién dice mejor temprano que tarde cuando cree que alguien que ama acaba de morir?». Él cerró la boca. Vi cómo mi hijo buscaba palabras entre los escombros de su propia conciencia, intentando construir una mentira que sostuviera lo insostenible. «Mamá», empezó de nuevo, «te lo juro, yo no quería que murieras. Solo estaba nervioso. No sabía qué pensar». Me incliné un poco hacia adelante, observándolo con el mismo cuidado con el que se examina a un animal herido que podría morder. «Dime una cosa, hijo», susurré. «¿Te dio nervios que el avión se cayera? ¿O te dio nervios que yo sobreviviera?». Mi pregunta lo atravesó como un cuchillo. Se le escapó un gesto mínimo, un parpadeo rápido que no supo esconder. Ahí estaba la verdad. Mi nuera intervino, desesperada por tomar control. «Suegra, escuche, es que usted no sabe todo. Él estaba preocupado por usted. Estábamos en shock». «¿Shock?», pregunté. «¿Por eso pediste champán?». Sus labios temblaron. Es que yo pensé que quizás había que brindar por su vida, ¿sabe?». «¿Brindar por mi vida?», repetí con ironía. «¿Mientras reías diciendo que por fin serían libres de mí?». Mi nuera se quedó muda. Me acerqué más, despacio, sin perder mi control. Podía sentirlos derrumbarse. Mi hijo, finalmente, estalló. «¡Está bien!», gritó. «Sí,
Estábamos celebrando. ¿Y qué? Tú nunca nos diste nada fácil, siempre tenías que controlarlo todo, siempre tenías algo que decir, algo que criticar. Yo solo quería una vida tranquila. Su confesión no me hirió, me confirmó todo. ¿Y por eso insististe tanto en que tomara ese vuelo?, pregunté. Su rostro se desfiguró. No, yo solo... No lo niegues, tengo buena memoria. Tú insististe, tú elegiste la fecha, tú revisaste el horario, tú me dijiste que era el mejor día para viajar. Mi cuñado intervino torpemente. No estoy seguro de que sea bueno hablar así. Ella está muy alterada. ¿Alterada?, pregunté. ¿Sabes quién está alterado? Los tres se quedaron quietos. Alguien que escucha a su familia celebrar su muerte mientras aún tiene el olor del combustible del avión en la ropa. Mi hijo se tapó la cara con ambas manos. No lloraba. Estaba desesperado. Una desesperación que no venía de perder a su madre, sino de perder la herencia. «Mamá, te juro que no sabía que el avión iba a caer». Di un paso más. «Pero sí sabías que si caía, te sería útil, ¿cierto?». Mi nuera dejó escapar un sollozo falso. Mi cuñado dio un paso atrás, temiendo que lo apuntara con un arma invisible hecha de verdades. «¿Saben qué descubrí hoy?», dije con voz baja, casi suave. «Que la muerte puede revelar más que la vida». Me miraron sin entender. «Porque cuando todos creen que has muerto, muestran quiénes son de verdad». Los estudié. Mi hijo, un cobarde. Mi nuera, una víbora disfrazada de dulzura. Mi cuñado, un parásito esperando su oportunidad. Y entonces añadí: «No se preocupen, no he venido a pelear, ni a llorar, ni a pedir explicaciones». Todos tragaron saliva. «He venido a escucharlos», añadí, «a descubrir qué tanto están dispuestos a confesar, antes de que yo empiece a hablar». Sus rostros palidecieron aún más. Sabían que yo tenía el poder ahora, y sabían que esa noche ya no iban a dormir tranquilos, porque yo había vuelto del infierno, y estaba lista para arrastrarlos conmigo. Cuando cerré la puerta detrás de mí, dejándolos a los tres temblando en la sala, sentí algo que no sabía identificar. No era alivio, tampoco era victoria. Era una mezcla extraña, un hilo hecho de tristeza, furia y lucidez. Me apoyé en la pared exterior de la casa y cerré los ojos. Mi corazón golpeaba con fuerza, pero no por miedo. Era una verdad que por fin encontraba salida después de años enterrada. Caminé lentamente hacia el jardín lateral, ese espacio pequeño donde yo solía plantar flores cuando mi hijo aún era un niño. Me arrodillé frente a la tierra dura. Pasé mis dedos por la superficie, sintiendo cómo la tierra húmeda se colaba entre las uñas. Esa tierra había sido testigo de risas, de tardes de juegos, de lágrimas. Mi hijo había jugado allí, correteado, construido castillos de barro. En ese espacio yo había creído que estábamos construyendo un vínculo indestructible, pero estaba equivocada. Mientras el viento frío de la noche me golpeaba el rostro, mi mente regresó, sin pedir permiso, a los años en que él era apenas un niño. Lo recordé llegando triste de la escuela, con los hombros caídos porque alguien no quiso jugar con él. Lo recordé abrazándolo con fuerza mientras prometía que nunca estaría solo. Lo recordé durmiendo sobre mi pecho cuando le daba miedo la oscuridad, pidiéndome que no lo soltara. Lo recordé diciéndome, cuando tenía 9 años, que yo era su persona favorita en el mundo. ¿En qué momento todo eso se quebró? Una punzada amarga me atravesó el estómago. Había señales. Siempre las hubo. Señales que yo ignoré porque estaba demasiado ocupada justificando lo injustificable. Recordé cuando tenía 15 años y lo sorprendí robándole dinero a su padre. Lloró, juró que era para comprar regalos a sus amigos. Su padre quiso castigarlo. Yo intercedí, dije que había sido un error, que era solo un adolescente, que aprendería. Recordé cuando ya adulto me pidió que le prestara una suma grande para un negocio que nunca existió. Me mintió. Lo supe meses después, pero volví a justificarlo. Está tratando de encontrar su camino, me repetía. Recordé cómo su esposa, mi nuera, siempre lo miraba con impaciencia, con exigencia, como si él fuera una inversión que debía rendir frutos. Ella no lo amaba, lo moldeaba, lo empujaba, lo manipulaba. Yo lo veía, lo sabía. Pero cerré los ojos. Pensé que con el tiempo él entendería que el amor no era eso, pero quizá entendió otra cosa,
Quizá entendió que yo siempre lo perdonaría, que yo siempre estaría disponible, que él podía fallarme y yo seguiría allí. El problema de dar demasiado es que algunos dejan de vernos como personas y empiezan a vernos como recursos. Me levanté del césped lentamente, limpiándome las manos en la falda. El cielo estaba oscuro, sin estrellas. Una metáfora perfecta de lo que había sido mi vida durante los últimos años. Caminar sin ver, confiando en un amor que no existía. Pero mientras permanecía allí, una frase comenzó a repetirse en mi mente. Nunca quise esto, mamá. La frase que mi hijo decía cada vez que lastimaba, mentía o fallaba. Siempre la misma frase, siempre el mismo tono. Y de pronto entendí. Él nunca quiso esto, pero sí quería otra cosa. Liberarse de mí, liberarse de alguien que le recordaba lo que debía ser, liberarse de la responsabilidad, del agradecimiento, del amor verdadero, liberarse para quedarse con mi dinero. Volví a la entrada de la casa. No entré. Me quedé mirando desde la ventana entreabierta. Allí dentro, ellos tres hablaban en susurros desesperados. Mi nuera caminaba de un lado a otro. Mi cuñado quería irse. Mi hijo estaba sentado, con las manos en el cabello, murmurando palabras que no podía distinguir. No lloraba por mí, lloraba por miedo y por dinero. Esa imagen me golpeó como una ola helada. Me obligué a apartarme. Tenía que procesar lo ocurrido sin que ellos me vieran quebrada. Caminé hacia la calle. La noche estaba completamente silenciosa. Ese silencio me invitaba a recordar cosas que había mantenido enterradas por demasiado tiempo. Recordé a mi difunto esposo, un hombre bueno, trabajador, que amó a nuestro hijo con un cariño simple, pero firme. Él veía cosas que yo no veía. Muchas veces intentó advertirme. Lo consientes demasiado. Le estás dando todo sin que lo gane. Algún día te va a doler. Yo me enojaba cuando él decía esas cosas. Pensaba que era exagerado, que no entendía la sensibilidad de nuestro hijo. Pensaba que con amor todo se corregía. Me equivoqué, y ahora el error me perseguía con el rostro de mi hijo, riendo de mi muerte. Respiré hondo. Había algo más que no podía ignorar: el accidente. Mientras caminaba por la acera, recordé la escena en el aeropuerto. Mi hijo insistió en llevarme. Insistió en revisar la hora. Insistió en que tomara ese vuelo. Insistió en que no me retrasara. Y cuando me despedí de él, no me miró como una madre que se va. Me miró como quien observa una transacción que está a punto de completarse. No podía demostrarlo todavía, pero en mi alma ya no había dudas. Alguien había manipulado ese accidente. Tal vez no él directamente, pero él sabía demasiado, o deseó demasiado. Me detuve bajo un poste de luz. Mi respiración era profunda, pesada. Yo tenía dos opciones: o enfrentar todo de inmediato, con la rabia hirviendo, o analizar, observar y planear. Elegí la segunda, no por miedo, sino por inteligencia. La venganza nunca es efectiva cuando se grita. Es efectiva cuando se ejecuta en silencio. Miré hacia la casa una vez más. Ellos estaban allí dentro, encerrados en su propio pánico. Y yo, por primera vez en años, tenía el control. Me giré y empecé a caminar. Tenía que buscar respuestas. Tenía que entender quién más sabía. Tenía que reconstruir mi propia historia, desde el principio, porque ahora veía con claridad lo que jamás había querido ver. Mi hijo no se volvió así hoy. Mi hijo siempre fue así, y yo nunca quise aceptarlo. Caminé sin rumbo durante varios minutos, como si la calle pudiera absorber parte del dolor que llevaba dentro. Pero mientras más avanzaba, más clara se volvía una sensación que intentaba ignorar desde el momento en que salí de los restos del avión. Algo en ese accidente había estado mal desde el principio, y la voz de aquel hombre en la sala, el que dijo que mi hijo había insistido, resonaba como una advertencia tardía. El viento nocturno golpeó mis mejillas mientras pensaba en cada detalle del día anterior. Había algo tan preciso, tan extraño, tan calculado, que ahora se sentía como una pieza encajando en otra. Decidí dirigirme al aeropuerto. No sabía exactamente qué buscaba, pero sabía que si regresaba a mi casa sin respuestas, podría perder el control. Y enfrentar a mi hijo antes de tiempo, sin pruebas, sin plan. Tomé un taxi. El conductor me miró por el retrovisor con cierta compasión. Mi ropa aún tenía manchas de tierra y humo,
Yo debía parecer una aparición. ¿Está segura, señora? Es tarde. Necesito estar allí. Respondí sin explicar más. El aeropuerto de noche tenía una calma inquietante, como si no quisiera recordar el caos del día anterior. Al bajar del taxi, sentí un escalofrío recorrerme la espalda. La entrada estaba casi vacía, salvo por unos trabajadores de mantenimiento y una mujer de uniforme que miraba su celular. Me acerqué a información. El hombre detrás del mostrador levantó la vista, sorprendido. «Señora, ¿necesita ayuda?» Había algo en su mirada que me inquietó. Tal vez reconoció el vuelo en mi ropa. Tal vez reconoció la tristeza. Viajaba en el vuelo 782, dije en voz baja. El hombre se quedó quieto. Luego asintió despacio, con una mezcla de respeto y horror. «Sobrevivió». «Sí», respondí. «Y necesito hablar con alguien que haya estado aquí ayer. Alguien que recuerde quién me registró, quién estaba en la puerta de embarque o cualquier cosa». Él marcó un número interno. Me pidió esperar. Después de unos minutos, apareció una mujer con chaleco azul, de rostro amable pero cansado. «Soy Verónica», dijo. «Trabajo en la puerta de embarque. ¿Cómo puedo ayudarla?» La seguí a una sala vacía. Al cerrar la puerta, ella se sentó frente a mí. «Señora, no quiero revivirle nada doloroso, pero usted fue una de las últimas personas en abordar ese vuelo. Yo estaba allí». Mi corazón dio un vuelco. «¿Recuerda algo extraño?», pregunté. Ella frunció el ceño, como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado. «De hecho, sí». Sentí que el aire se volvió más denso. «Diga todo, por favor». Verónica respiró hondo. «Primero, usted parecía apurada, como si hubiera cambiado de opinión a último minuto». «Mi hijo insistió en que viajara», murmuré. Ella asintió, sin comprender realmente. Pero lo que me llamó la atención fue otra cosa. Mi cuerpo se tensó. «¿Qué cosa?» «Hubo un hombre que preguntó si usted ya había abordado». «¿Un hombre?», repetí. «¿Cómo era?» «Unos 50 años, traje oscuro. No parecía viajero. Tenía un tono de voz muy urgente, y cuando le dije que usted estaba por entrar, se alejó hablando por teléfono». «¿Escuchó algo?» «Solo 2 palabras. Ya está». Mi estómago se cerró como un puño. «Ya está». La misma frase que escuché dentro de mi casa. La misma frase que mi cuñado repetía con cinismo. La misma frase que usaban cuando hablaban de mi herencia. Sentí frío, mucho frío. «¿Recuerda algo más?», pregunté. Verónica dudó. «Bueno», hubo un segundo detalle. Uno que en su momento me pareció solo una coincidencia. Pero ahora que la veo aquí, no lo sé. «Dígalo». «Una semana antes», continuó, alguien había llamado preguntando específicamente por ese vuelo. Preguntaron si era seguro, si había reportes de fallas en la trayectoria, si habría retrasos. En ese momento pensé que era un pasajero nervioso. Mi corazón golpeó mi pecho. ¿Y dejó un nombre? No. Pero el número estaba bloqueado. No pude responder. Mi respiración se volvió un hilo frágil. Verónica apoyó una mano sobre la mesa. «Sé que esto no ayuda al dolor, pero tenía que decírselo, para que no piense que todo fue casualidad». Me tapé el rostro con ambas manos. No lloré. Estaba más allá de las lágrimas. Cuando salí del aeropuerto, mi mente era un torbellino. Un hombre preguntando por mí. Alguien investigando el vuelo. Mi hijo insistiendo en la fecha. Mi cuñado diciendo, «mejor temprano que tarde». Mi nuera brindando diciendo «por fin». Y el accidente. Ese accidente que no debió haber sobrevivido nadie. Me detuve junto a una columna para recuperar el aliento. El olor del aeropuerto me revolvía el estómago. Mi cabeza daba vueltas. Eso no fue un accidente. No había sido un accidente. Quizá nunca lo fue. Y entonces, como si el destino quisiera clavar la última pieza del rompecabezas, escuché mi nombre. «¿Mercedes?». Giré bruscamente. Una mujer bajita, con un bastón y el rostro marcado por cicatrices leves, me observaba como si hubiera visto a un fantasma. «¿Usted estaba en ese vuelo?», preguntó. Mi corazón latió con fuerza. «Sí». Ella tragó saliva. «Yo también». Ahogué un grito. Era otra sobreviviente. «Necesito hablar con usted», añadió temblando. «No fue casualidad que ese avión cayera, y usted necesita saber lo que yo vi antes de que despegáramos». El mundo se detuvo. «¿Qué vio?». Ella miró alrededor, nerviosa. «Una conversación.
Un hombre hablando por teléfono. Repitió su nombre. Dijo que todo estaba listo para que no volviera. Mi piel se erizó por completo. ¿Puede describir a ese hombre? La mujer respiró hondo. Puedo hacer algo mejor. Metió la mano en su bolso y sacó un pequeño cuaderno. Puedo dibujarlo. Me dedico a retratos. Se sentó en un banco. Empezó a trazar líneas rápidas, precisas, seguras. Cuando giró el cuaderno hacia mí, sentí que el corazón se me detuvo. ¿Lo reconoce?, preguntó. Lo reconocía. Dios mío, ¿cómo lo reconocía? Era alguien que había estado en mi casa cientos de veces, alguien que yo había alimentado, ayudado, escuchado, alguien que jamás habría sospechado. Era mi cuñado. Y con esa imagen frente a mí, entendí que no solo me habían traicionado, habían intentado matarme. Regresé a casa caminando como si mis piernas ya no fueran mías. El dibujo del rostro de mi cuñado seguía quemándome las manos. Lo veía una y otra vez, cada vez que parpadeaba. Él había estado en el aeropuerto. Él había preguntado por mí. Él había dicho, todo está listo. Él, mi cuñado, el hermano del hombre que yo amé, el tío de mi hijo, la persona que por años comió en mi mesa, bebió mi café y se rió en mi sala. Había sido una pieza clave para que yo no volviera viva. Y si mi cuñado estuvo allí, si él movió piezas, si él habló por teléfono, entonces él no estaba actuando solo. Necesariamente alguien más conocía el plan, alguien que se beneficiaba, alguien que celebró de inmediato. Mi hijo. Al llegar a casa no entré por la puerta principal. No quería que supieran que había vuelto. Rodeé la casa en silencio, con el corazón golpeando contra las costillas, y me acerqué a una ventana entreabierta. Desde allí, escuché las voces que continuaban discutiendo dentro. «Te dije que no celebráramos tan pronto», gritó mi hijo, la voz rota, como si el miedo comenzara a devorarlo. «¿Y qué querías que hiciera?», respondió mi cuñado. «Tú mismo dijiste que era imposible que alguien saliera viva de ese accidente». Mi corazón se estremeció. Había dicho la palabra clave, imposible. «No debiste presionarla para viajar», insistió mi cuñado. «Eso fue demasiado evidente». «Tú fuiste el que habló con ese hombre del aeropuerto», espetó mi hijo. Mi respiración se detuvo un segundo. Había otro hombre involucrado. Había alguien más. Mi nuera se metió en la conversación. «¿Y ahora qué vamos a hacer? Si ella está viva, lo perderemos todo. No solo la herencia. Nos van a investigar». Mi hijo gritó, desesperado. «¡Cállate! ¡No digas eso!». Fue entonces que sentí algo subiendo por mi garganta. Una mezcla de dolor, rabia y claridad. Tampoco fue idea solo del cuñado, ni idea solo de mi hijo. La idea había sido de ella, de mi nuera. Alguien dentro de mí estaba ardiendo. Ya no era miedo, era un fuego más frío, justicia. Me alejé lentamente de la ventana antes de que me vieran. No podía seguir escuchando. No porque doliera, dolía sí, pero lo que necesitaba ahora no era más tristeza, era estrategia. Caminé hasta el frente de la casa. El aire fresco me golpeó la cara. Cerré los ojos y respiré profundamente. Había llegado el momento. Pero antes de continuar, dime aquí en los comentarios qué te está pareciendo esta historia hasta ahora y qué harías tú en mi lugar. No te vayas del video, porque lo que viene a continuación te pondrá la piel de gallina. Cuando abrí los ojos, caminé hacia la reja principal. Allí estaba mi vecina Clara, envuelta en una bata, mirando hacia mi casa con una expresión que mezclaba susto y curiosidad. «Mercedes», susurró apenas me vio. «Están diciendo que tú... Estoy viva», respondí, sin suavizar el tono, «y necesito hablar contigo». Ella abrió la reja de inmediato y me tomó del brazo, como si tuviera miedo de perderme otra vez. «Pasa, pasa. Te preparé té. Pensé que nunca volvería a verte». Entré en su casa, donde todo estaba tranquilo, cálido, casi normal. Ella me llevó al comedor. Mientras me servía el té, sus manos temblaban. «Mercedes, hay algo que tengo que decirte, algo que escuché, pero no sabía si contártelo. Tenía miedo». Mi garganta se estrechó. «Dímelo todo, Clara, por favor». Ella se sentó frente a mí, respiró hondo y bajó la mirada. «Hace 2 semanas, tu nuera vino a hablar conmigo. Sentí que el corazón se me detenía otra vez. Me dijo,
continuó Clara, que estaba preocupada por tu estado mental, que estabas olvidando cosas, que estabas actuando raro, que quizás necesitabas ayuda, o incluso... Clara tragó saliva. Un tutor legal. El mundo me giró. ¿Querían declararme incapaz? Clara asintió. Me pidió que si veía algo extraño en ti, lo reportara. Incluso me ofreció dinero. Clara apartó la mirada, avergonzada. Por supuesto que no acepté, pero ahora entiendo por qué. Mi corazón latía con violencia. Intentaron matarme, pero antes intentaron quitarme mi libertad, mi nombre, mi patrimonio. Clara suspiró. Y eso no es todo. Un escalofrío me recorrió la espalda. Tu hijo estaba con ella. Y él dijo algo horrible. Dijo, si no falla la parte legal, fallará la parte del viaje. Yo no entendí en ese momento. Pero ahora... Ella se tapó la boca. Ahora lo entiendo todo. La habitación se me cerró encima. Mi hijo, mi propio hijo, había hablado de 2 planes, 2 caminos para deshacerse de mí. Era más profundo de lo que pensaba, más retorcido, más oscuro. Mi visión se nubló por un instante. Clara tomó mis manos. Mercedes, escucha. Yo sé que esto es demasiado, pero tienes que actuar. Si ellos sospechan que tú sabes, pueden intentar algo peor. No lo dudé. No lo intentarán, respondí, con una seguridad que no había sentido en años. No tendrán la oportunidad. Me puse de pie. Clara me miró con miedo. ¿Qué vas a hacer? Lo que nunca hice en mi vida, respondí. Protegerme de mi propia familia. Tomé aire lentamente. Clara, necesito los nombres de todas las personas que has escuchado discutir con ellos. Necesito fechas, comentarios, cualquier cosa. Necesito testigos. Necesito pruebas. Ella asintió sin dudar. Lo que necesites, Mercedes, yo te ayudo. Mientras me daba una carpeta con anotaciones viejas, cosas que ella había registrado sin saber que serían vitales, entendí algo con más claridad que nunca. Los 3 habían cavado su propia tumba, y yo solo tenía que mostrarle al mundo dónde estaba la pala. Me acerqué a la ventana y miré hacia mi casa, donde las luces estaban encendidas y las sombras se movían de un lado a otro. Pensé en la niña que fui, en la madre que había sido, en el amor que entregué sin reservas. Y entendí finalmente quién era yo ahora. No una víctima, no una sobreviviente, una mujer a la que intentaron matar y que regresó para arrasar con todos. La primera ficha del dominó ya estaba lista para caer. Regresé a mi casa con la carpeta de Clara bien apretada contra mi pecho, como si fuera un escudo invisible. Pero no era un escudo, era un arma. Una que ellos mismos me habían entregado sin saberlo, con cada comentario imprudente, cada mentira, cada plan hablado demasiado alto. El camino hasta mi puerta se sintió distinto. Antes era la casa donde vivía la familia que creí tener. Ahora era el escenario de un crimen. No mi muerte. Esa no lograron conseguirla, sino el crimen más profundo. El de haberme borrado de sus corazones mucho antes de intentar borrarme de la vida. No entré de inmediato. Permanecí unos segundos frente a la puerta, escuchando. Todos discutían adentro. Sus voces llegaban amortiguadas, pero se escuchaban palabras claras, como problema, arruinar, policía, plan. Escucharlos entrar en pánico era apenas un pequeño consuelo, pero no era suficiente. No aún. Antes de entrar, marqué un número en mi teléfono. Era una persona que no había visto en años, pero cuyo profesionalismo nunca había olvidado. Laura Ocampo, abogada criminalista. Ella había sido amiga cercana de mi difunto esposo, aunque jamás tuvo relación con mi hijo ni con mi nuera. Si alguien podía manejar esta situación sin miedo, era ella. Atendió en la tercera llamada. ¿Mercedes?, preguntó con incredulidad. ¿Eres tú? Escuché lo del accidente. Estoy viva, Laura, y necesito verte. ¿Estás bien? No, respondí con frialdad, pero necesito que me ayudes a que quienes hicieron esto tampoco lo estén. Hubo un silencio, y luego, dime dónde estás. Voy de inmediato. Guardé el teléfono y respiré hondo. Entré. Los 3 se quedaron congelados cuando me vieron aparecer en la sala. Mi hijo parecía más pálido que antes, mi nuera desencajada, y mi cuñado se llevó la mano al bolsillo, como si buscara algo. ¿Me estaban esperando?, pregunté con calma. Mi nuera se tragó un sollozo falso.
Mercedes, estábamos preocupados. No sabíamos si te habías ido. No me he ido, dije. Y no me voy a ir hasta que terminemos con esto. Los tres se quedaron rígidos. Era evidente que no sabían cómo reaccionar ante alguien que ya no temía nada. Necesito que me digan la verdad, añadí. Y se los advierto desde ahora. Si me mienten, lo sabré. Mi hijo dio un paso hacia mí con la voz entrecortada. Mamá, por favor, no hagas esto más difícil. Difícil fue sobrevivir al impacto, respondí. Difícil fue arrastrarme entre asientos rotos, escuchar a un niño gritar por su madre mientras yo trataba de entender si seguía viva. Difícil fue despertar y recordar que ustedes habían insistido demasiado en que tomara ese vuelo. Mi nuera soltó un jadeo. Mi cuñado apretó los dientes. Los miré uno por uno. ¿Quién lo planeó? Un silencio espeso cayó sobre la sala. Mi hijo abrió y cerró la boca, pero no salió ningún sonido. Mi nuera bajó la mirada, pero su respiración acelerada la delataba. Mi cuñado dio un paso atrás, midiendo la distancia hacia la puerta. Veamos quién habla primero, dije. Me acerqué a la mesa. Había restos de la celebración. Botellas abiertas, platos con comida a medio terminar, copas vacías. Era la evidencia física del desprecio absoluto. Entonces, toqué el borde de una de las botellas. Interesante elección, comenté. Champán importado. No me lo compraban ni para mi cumpleaños. Mi nuera abrió la boca, pero no permití que hablara. Me alegra que hayan brindado con un buen vino, continué. Será lo último bonito que recuerden antes de que todo se venga abajo. Mi hijo se alteró. ¿Qué vas a hacer, mamá? ¿Qué quieres? ¿Arruinarnos la vida? Mi voz salió tan serena que él retrocedió. No, hijo, no vine a arruinarles la vida. Me miraron confundidos. Vine a devolverles exactamente lo que ustedes quisieron para mí. Mi cuñado sudaba. Mira, Mercedes, fue un malentendido. ¿Un malentendido? Lo interrumpí. ¿O un viaje que no debía tener retorno? Él desvió la mirada. Fue suficiente. De pronto, mi teléfono vibró. Era Laura. Estoy afuera, susurró. Sonreí. Perfecto, le respondí. Me giré hacia ellos. Vamos a hacer esto sencillo. En 5 minutos, mi abogada va a entrar por esa puerta, y ustedes podrán hablar con ella, o con la policía. Ustedes eligen. Mi hijo palideció. ¿Llamaste a una abogada? No, corregí. Llamé a la mejor que conozco, y a la única que no pueden comprar. Mi nuera comenzó a temblar. Mercedes, te juro que yo... Ni lo intentes, le corté. No soy la misma mujer que salió de esta casa hacia el aeropuerto. La que volvió no tiene miedo. Tragué saliva, porque ya sé quién lo inició todo. Ellos se tensaron. Tuvo que haber un cerebro, añadí. Alguien que convenció, que presionó, que manipuló. Me dirigí lentamente hacia mi cuñado. Ese fuiste tú, ¿verdad? Él retrocedió. No tienes pruebas. Saqué la carpeta de Clara. Sí las tengo. Mi hijo abrió los ojos como platos. ¿Qué es eso? Testimonios, dije. Conversaciones escuchadas por los vecinos. Comentarios imprudentes hechos en voz demasiado alta. Notas, fechas. Y si no fuera suficiente, también tengo un retrato. El cuñado palideció inmediatamente. ¿Un retrato? ¿De qué? Lo miré directamente. De ti en el aeropuerto. Su cuerpo se desplomó en el sofá. Mi hijo explotó. Dios mío, tío, ¿tú estuviste en el aeropuerto? El cuñado no respondió. Mi nuera gritó. ¡Estás loco! Nos metiste a todos en esto. Y justo en ese momento, la puerta se abrió. Laura entró, elegante, segura, preparada. Los tres se quedaron congelados. Buenas noches, dijo con voz firme. Soy la abogada de Mercedes, y vine a escuchar. ¿Quién quiere hablar primero? Mi hijo tragó saliva. Mi nuera comenzó a llorar. Mi cuñado intentó levantarse, pero las piernas no le respondieron. Por primera vez desde el accidente sentí que el poder volvía a mí, porque con Laura allí, y con la verdad acercándose, la caída de todos ellos acababa de comenzar. Laura avanzó por la sala como si fuera un juez entrando al tribunal. Su sola presencia cambió la atmósfera de la habitación. Mi hijo se encogió en el sofá como si fuera un niño pequeño. Mi nuera secaba lágrimas que no le creía, y mi cuñado intentaba recuperar el aliento, pero cada segundo se hundía más. Vamos a empezar.
anunció Laura, dejando su maletín sobre la mesa del centro. Y quiero dejar algo claro. Lo que digan aquí puede decidir su destino. Mi hijo apretó los dientes. ¿Destino? ¿Qué, ahora nos vas a amenazar? Laura levantó una ceja con calma fría. No necesito amenazarlos. Ustedes ya se metieron solos en su propio agujero. Yo solo estoy aquí para ver quién intenta salir y quién se queda enterrado. Me acomodé en una silla junto a la ventana. No necesitaba hablar todavía. Ellos estaban a punto de destruirse solos. Vamos por partes, dijo Laura. Mercedes sobrevivió. Y eso significa que lo que ustedes hablaron, celebraron y planearon no se quedó en el aire. Tenemos testigos, tenemos declaraciones, tenemos un retrato del señor. Miró al cuñado. En el aeropuerto hablando por teléfono antes del despegue. ¿Quiere empezar usted? Mi cuñado tragó saliva. No, no era lo que creen. Mi nuera lo interrumpió furiosa. Claro que era lo que creen. Te oyeron, te vieron. Y tú nos dijiste que era seguro, que ese vuelo no tenía forma de fallar. Cállate, rugió él. No me voy a callar, gritó ella. Tú nos metiste en esto. Laura no los detuvo. Al contrario, parecía disfrutar cómo se destruían entre ellos. Interesante, dijo. Así que usted, señora, sabía que había un plan. La nuera se quedó congelada. Yo solo repetí lo que él dijo. Yo no tenía idea. Laura abrió su maletín con movimientos delicados y sacó un pequeño dispositivo. Perfecto, porque vamos a hacer esto más fácil. Mercedes, colócalo en la mesa. Era una grabadora. Mi hijo se levantó de golpe. ¿Estás grabando esta conversación? Laura lo miró fijamente. Estoy documentando, y me alegra que lo notes, porque significa que entiendes la gravedad. Mi hijo comenzó a caminar en círculos, sudando. Esto es una locura. Mamá, ¿de verdad vas a permitir que nos traten como criminales? Lo miré sin parpadear. ¿Y qué son sino eso? Su rostro se derrumbó. Yo nunca quise que murieras, gritó. Nunca. Fue idea de ellos. Mi cuñado lo señaló, completamente fuera de sí. ¿Mi idea? Tú insististe en que ella tomara ese vuelo. Tú dijiste que era el día perfecto. Tú firmaste los papeles del seguro. El mundo se detuvo. Seguro. Seguro. Mi hijo lo confirmó sin querer. Laura abrió una carpeta. Justo quería hablar de eso, dijo. Tengo copias de los contratos del seguro de vida que usted, joven, lo miró directamente a los ojos, gestionó 3 meses antes del accidente. Curioso, ¿no? La beneficiaria no era su madre, era usted. Mi hijo retrocedió como si lo hubieran golpeado. No es lo que piensan. ¿Qué? ¿Era por cariño? Preguntó Laura con un tono que cortaba. Él se aferró a un cojín como si fuera un salvavidas. Tenía deudas. Estaba desesperado. Pensé que si pasaba algo. Mi voz finalmente habló. ¿Algo como qué, hijo? Él no respondió. Laura avanzó un paso. Vamos a seguir con usted, miró al cuñado. Tenemos un testimonio directo de una sobreviviente que lo vio en el aeropuerto, hablando de que Mercedes no volvería. ¿Alguna explicación? Él se agarró la cabeza. No era lo que piensan. Yo estaba siguiendo instrucciones. La nuera lo interrumpió con un chillido. ¿Instrucciones de quién? El silencio cayó. La pregunta flotó entre todos. El cuñado tembló. Yo solo hice lo que me dijeron, lo que él me pidió, señaló a mi hijo. Mi hijo gritó como un animal acorralado. ¡Mientes! ¡Mentiroso! Laura levantó una mano. Hay una manera muy simple de resolver esto. Abrió su maletín. Llamar a la policía ahora mismo. Los 3 reaccionaron al mismo tiempo. Mi nuera se desplomó en el sofá llorando. Mi cuñado comenzó a caminar hacia atrás como si buscara una salida secreta. Mi hijo apretó ambos puños. «¡No puedes hacer eso! ¡Somos tu familia!», me gritó. Lo miré, y por primera vez en mi vida no vi a mi hijo. Vi al hombre que casi me mata. «Mi familia», dije lentamente, «murió el día que celebraron la mía». Él se quedó petrificado. Laura tomó su teléfono. «Última oportunidad. ¿Cuál de ustedes habló con el hombre del aeropuerto?» Mi cuñado levantó las manos. Fui yo. Pero él, señaló a mi hijo, sabía todo. Yo solo ejecuté lo que ellos querían. Ella, señaló a la nuera,
Lo presionaba. Ella necesitaba el dinero. Ella. La nuera gritó. «¡Basta! Fue él. Él lo planeó todo. Yo solo. Yo solo». Su voz se quebró. Mi hijo dio un golpe en la mesa. «¡Ya cállense todos!». Y entonces cometió el error fatal. Si todo hubiera salido como queríamos, nada de esto estaría pasando. El silencio fue absoluto. Laura sonrió despacio. «Perfecto». Presionó un botón en la grabadora. Confesión completa. Mi hijo se llevó las manos a la cara. Mi nuera temblaba. Mi cuñado lloraba. Yo solo respiré, por primera vez sin dolor. Laura guardó la grabadora. «Mercedes, estamos listas. ¿Quieres que llame ahora?» «Sí», respondí sin dudar. «Es hora de terminar con esto». Laura marcó un número. «Oficial Ramírez, tenemos un caso de intento de homicidio premeditado. 3 implicados. Confesión grabada. Dirección». Mi hijo corrió hacia mí y me agarró el brazo. «Mamá, por favor, no lo hagas». Retiré mi brazo con calma. «Hijo». Él levantó la mirada llena de lágrimas falsas. «Yo sobreviví, y ahora les toca sobrevivir a ustedes, con la verdad». En ese instante se escucharon sirenas a lo lejos. La caída. Ya no podía detenerse. Las sirenas se escuchaban cada vez más cerca, mezclándose con el sonido del viento que golpeaba las ventanas abiertas. Todo parecía detenido, como si el tiempo hubiera decidido observar lo que estaba por ocurrir. Dentro de la sala, mi hijo estaba paralizado, respirando con dificultad, su rostro completamente descompuesto. Mi nuera apenas podía mantenerse en pie. Y mi cuñado no dejaba de mirar hacia la puerta, como un animal atrapado que busca una salida que ya no existe. Laura revisó la grabadora por última vez, verificando que el audio hubiera quedado completo. Luego cerró su maletín con la calma de alguien que ya ha ganado una batalla antes de que empiece. Yo me senté en la silla junto a la mesa. Estaba exhausta, pero estable, más estable que ellos, porque la verdad era que yo ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Ahora solo quedaba justicia. Las sirenas se detuvieron frente a la casa. Se escucharon puertas de autos abriéndose, pasos firmes, voces de oficiales. Mi hijo se llevó las manos a la cabeza, desesperado. «Mamá, te lo ruego, por favor, no permitas esto», susurró con la voz rota, como si recién ahora entendiera que la vida no se maneja como un juego. Yo lo observé. No había odio en mí, no por él. Había algo más difícil, más desgarrador: decepción. Una decepción tan grande que había vaciado un espacio entero dentro de mi pecho. «Ya no puedo protegerte, hijo», respondí con voz baja pero firme. «Me trataste como a una enemiga, celebraste mi muerte, y luego intentaste borrarla para siempre. ¿Qué querías que hiciera?». Él negó con la cabeza una y otra vez, como si pudiera deshacer lo ocurrido. «No quería que murieras, no quería eso. Era solo presión, era solo miedo. Estaba desesperado». Laura intervino, con dureza. «La desesperación no justifica los seguros fraudulentos, las llamadas al aeropuerto, ni planear la muerte de una persona». Mi nuera dio un paso adelante, cayendo de rodillas frente a mí. Se agarró a mi falda como si fuera un salvavidas. «Mercedes, yo era parte, sí, pero no sabía hasta dónde llegaría esto. Yo pensé que era solo un modo de asegurarnos. Pensé que era una exageración». La miré con frialdad. «Tú dijiste que al fin serían libres», le recordé, «y que lo mejor de todo sería la herencia». Ella cerró los ojos, llorando. Los oficiales tocaron la puerta. Laura la abrió sin esperar. Entraron 4 agentes, uno de ellos con el uniforme impecable y una mirada firme. El oficial Ramírez, según había dicho Laura, se acercó a mí primero. «Señora Mercedes Alvarado», dijo con un gesto respetuoso, «nos informaron que usted sobrevivió al accidente y que hay una denuncia de intento de homicidio. ¿Está en condiciones de confirmar lo ocurrido?». Asentí con calma. «Sí, oficial, tengo pruebas, grabaciones, testigos y la confesión completa de los implicados». Los oficiales se giraron hacia los 3 acusados. Mi hijo dio un paso atrás. «No, yo no hice nada. Todo es una confusión». El oficial Ramírez se mantuvo neutral. «Tenemos una grabación en la que usted declara explícitamente que si todo hubiera salido como querían, nada de esto estaría pasando».
Mi hijo apretó los puños. «Eso no significa que yo...» Pero la voz se le quebró. Los oficiales rodearon a los tres. Era impresionante ver cómo las máscaras caían de golpe. La nuera empezó a llorar más fuerte, suplicando. «Por favor, tengo hijos. No pueden hacerme esto. Yo no tenía intención de matar a nadie». El oficial respondió con firmeza. «Usted estaba celebrando la muerte de una persona, y hay evidencia de su participación en la planificación. Eso es complicidad». Mi cuñado intentó huir hacia la puerta lateral, pero 2 oficiales lo interceptaron en segundos. Lo sujetaron por los brazos y él comenzó a gritar. «¡No quiero ir preso! ¡No quiero! ¡Fueron ellos! ¡Yo solo seguía órdenes!» Laura lo miró con ironía. «Pobre, ¿no te avisaron que seguir órdenes también es un delito?» Mi hijo se volvió hacia mí una última vez, desesperado. «Mamá, por favor, soy tu hijo, soy tu sangre. Tú no puedes hacer esto». Sentí un dolor profundo en el pecho, un dolor viejo, de años, pero también supe que soltarlo era la única forma de vivir. «Tú me hiciste esto primero», respondí. «Yo solo elegí sobrevivir». Los oficiales comenzaron a esposarlos. Mi nuera gritaba, mi cuñado lloraba, y mi hijo no decía nada. Solo me miraba con una mezcla de rabia, miedo y vergüenza. Cuando los sacaron de la casa, yo no me moví. No era triunfo, no era venganza, era justicia, la justicia que ellos mismos me obligaron a buscar. Laura regresó a la sala y cerró la puerta. «Está hecho», dijo, soltando un suspiro. «Ahora comienza la segunda parte». «¿La segunda parte?», pregunté. «Sí, las declaraciones, los jueces, los papeles, las pruebas. Ahora comienza el proceso legal. Pero no te preocupes, Mercedes, ellos mismos ya hicieron la mitad del trabajo. Casi que dejaron todo servido». Yo asentí en silencio. Laura me observó con dulzura. «¿Estás bien?». Me tomó un segundo responder. «Estoy vacía», respondí. «Es normal», dijo ella. «Cuando una verdad así se revela, se siente como si la vida se hubiera quebrado». «Y se quebró», respondí. «Pero tal vez era necesario». Laura me tocó el hombro y habló en un tono más suave. «Mercedes, esto no es tu culpa, nunca lo fue». Y por primera vez desde el accidente, creí esas palabras. Los días siguientes fueron una mezcla abrumadora de trámites, preguntas, investigaciones y titulares. Mi nombre salió en las noticias. La historia de la mujer que sobrevivió a un accidente aéreo y descubrió que su propia familia celebraba su muerte se volvió viral. Algunos se escandalizaban, otros lloraban. Algunos me enviaban mensajes de apoyo, otros querían entrevistas. Yo rechacé todas. No quería ser famosa, solo quería paz. Los 3 fueron acusados formalmente: homicidio premeditado en grado de tentativa, fraude al seguro, conspiración criminal, obstrucción de la justicia. Laura lo manejó todo sin fallas. Era implacable. Durante las declaraciones, mi hijo intentó culpar al cuñado, la nuera intentó culpar a mi hijo, y el cuñado intentó culpar a todos. Pero la grabación, esa grabadora que Laura encendió en el momento exacto, fue su sentencia. La fiscalía quedó impresionada con la claridad de la evidencia. Al final, aceptarían un trato. Mi cuñado, 15 años de prisión. Mi nuera, 8 años por complicidad, fraude y encubrimiento. Mi hijo, 20 años, el que más tenía que perder, el que más hizo por ganar dinero con mi muerte, el que más sabía, el que más mintió, el que más celebró. Cuando lo supe, no lloré. Me quedé en silencio, mirando el papel de la sentencia. Era extraño, muy extraño. Era mi hijo, pero al mismo tiempo, no lo era. Había un dolor profundo, sí, pero también una liberación lenta, dura y necesaria. 3 semanas después del juicio, fui a la tumba de mi esposo. Laura me acompañó. Clara también. Llevé flores blancas. Me arrodillé frente a la lápida. Toqué su nombre con los dedos. Sentí algo moverse dentro de mí, algo viejo, algo triste. «Perdóname», susurré. «Tenías razón. Siempre tuviste razón». Laura me puso una mano en el hombro. «No es culpa tuya haber amado demasiado». Yo respiré hondo, pero fue mi error no ver lo que se estaba formando. Ella negó despacio. «Amar no es un error. Confiar no es un error. El error lo cometen los que destruyen lo que se les da.
Sus palabras me atravesaron como un rayo de luz. Cuando terminó el proceso, me mudé a una casa pequeña cerca del mar. No era grande, no era lujosa, pero era mía y era tranquila. Los primeros días desperté sobresaltada, como si esperara ver a mi hijo entrar por la puerta para pedirme dinero, o a mi nuera dando órdenes, o a mi cuñado rondando como una sombra. Pero no había nadie, solo yo, y el sonido del mar. Por primera vez en años, dormí sin miedo. Aprendí a cocinar para mí misma, a caminar por las tardes, a leer sin interrupciones, a escuchar mis propios pensamientos, a quererme. A veces lloraba, sí, porque el duelo por un hijo vivo es el más doloroso. Pero también entendí algo. Mi hijo dejó de ser mi hijo mucho antes de ese juicio. Quizá dejó de serlo cuando el dinero se volvió más importante que mi vida, o cuando permitió que otros envenenaran lo que yo le había dado, o cuando simplemente decidió que yo era un obstáculo. No lo sé. No lo descubriré jamás. Lo único que sé es que sobreviví. Sobreviví al accidente. Sobreviví a la traición. Sobreviví al dolor. Y sobreviví a la verdad. Un día, mientras caminaba por la orilla, me detuve a mirar el océano. El viento me movió el cabello. El agua acarició mis pies. El cielo estaba abierto. Cerré los ojos. Respiré profundo. Y dije en voz baja, gracias por darme una segunda vida, porque eso era ahora lo que yo tenía, una vida nueva, una vida que ellos no pudieron quitarme, una vida que ahora me pertenecía solo a mí. Y mientras el sol se ponía en el horizonte, entendí algo más. No era solo justicia, era renacimiento. Después de que todo terminó, después del juicio, las declaraciones, las noches sin dormir y las verdades que se revelaron como cuchillos afilados, me encontré de nuevo frente a mí misma. Tenía 64 años y una vida que parecía nueva, limpia, como una casa recién abierta después de una tormenta. Estaba sola, sí, pero por primera vez en décadas, esa soledad no era un castigo, era un espacio donde podía respirar, pensar y existir sin miedo. Compré una casita pequeña cerca del mar. Cada mañana salgo a caminar por la arena, sintiendo el agua fría tocarme los pies, recordándome que sigo aquí, que sigo viva, que sigo construyendo algo mío. A veces, mientras observo el horizonte, pienso en lo que ocurrió, no para sufrir, sino para comprender. Mi hijo, mi propia sangre, decidió borrar mi vida por dinero. Mi nuera lo empujó, mi cuñado ejecutó, y aunque duele, aunque a veces la herida late, ya no sangra. Aprendí que no es mi obligación cargar con la maldad ajena. Aprendí que el amor no siempre vuelve. Aprendí que sobrevivir no es solo respirar, es levantarse, caminar y reconstruir incluso cuando el corazón parece hecho añicos. Hoy, cuando me miro al espejo, veo a una mujer distinta. Una mujer que estuvo al borde de la muerte, que escuchó cómo celebraban su ausencia y aún así eligió levantarse y mostrar la verdad. Una mujer que ya no se pide permiso para vivir. Una mujer que entiende que la justicia, cuando llega, limpia heridas profundas. Quizá no totalmente, pero sí lo suficiente para seguir adelante sin cadenas. Y ahora, antes de despedirme, quiero hacerte una invitación muy especial. Si esta historia te conmovió, te impactó o te hizo reflexionar, deja tu me gusta. Tu apoyo es lo que hace posible este canal. Cuéntame en los comentarios. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? ¿Qué sentiste con este final? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? Y no olvides suscribirte. Tengo muchas más historias intensas, profundas y llenas de giros que estoy preparando para ti. Gracias por acompañarme hasta el final. Aquí termina esta historia, pero no mi voz. Nos vemos en la próxima.